Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, señoras y señores, a este nuevo debate público con ustedes, como siempre, cada martes, miércoles y jueves, aunque les adelantamos ya, anticipamos que la próxima semana habrá novedades y algunos cambios en este debate público que tenemos 3 días a la semana. Ya se lo iremos contando. De momento hay mucha tela que cortar en este día, precisamente a la hora en la que se graba este debate, se está debatiendo, valga la redundancia, en Cataluña, esa declaración de soberanía. No es la única noticia de la que podemos hablar hoy. En Cudillero siguen las cosas pues como estaban, más o menos, es decir, bastante enturbiadas con eso de la elección de un alcalde que no iba en la lista del Partido Socialista a priori. Un día en el que además Montoro ha comparecido en el Congreso y no ha dejado nada claro, sino todo lo contrario, como decía el otro. Nos ha asegurado que no tiene conocimiento de que el señor Luis Bárcenas haya podido regularizar esos millones con la amnistía fiscal, pero claro, también es posible que lo hubiera hecho. Ha venido a decir que sí o que no, o todo lo contrario, como decíamos. Vamos a hablar de estos temas con quienes son hoy nuestros invitados y además, tomando al dedillo la frase de esa declaración que pretende hacer Cataluña, quienes son sujetos políticos y soberanos, los dos. Son sujetos ambos políticos, uno de ellos al menos es concejal y yo creo que Ángel Mario está muy interesado además por la política, y soberano porque en casa, con permiso de su mujer, manda él, ¿no? Cuando la mujer lo permite, como la de todos. Ángel Mario, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sujeto político y soberano. Muchas gracias por invitarme. Sujeto político, pues sí, porque estoy sujeto a los avatares de la política, como creo que todos los españoles. Soberano, cuando no está mi mujer ni el canario en casa, igual mando. Y en lo demás, pues en el tema de la política, pues bastante hastiado, como supongo que está en un porcentaje muy alto de españoles. Yo creo que lo que se hace en España no es política, que se hace cualquier cosa, y lo que se hace es vivir de la política en lugar de servir a los españoles a través de la política. En el caso de Manuel Ángel diremos sujeto político soberano y además griposo, ¿no? Bueno. Griposo, pero bueno, sujeto político pero no sujetado políticamente. Quiere decirte que uno todavía puede decir libremente lo que cree, incluso a pesar de ser político. Quiero decirte que yo sí que represento en estos momentos a los ciudadanos de Oviedo y por lo tanto me siento político. Me preocupa tanto o más, casi, pues todo lo que está ocurriendo, que le puede preocupar a cualquier ciudadano, porque yo desde los 16 años siempre me preocupó. Pero bueno, también tengo que decir que bueno, pues sobre todo es la política lo que nos puede sacar de esto, y son los políticos que crean de verdad en el interés general los que hay que acentuar por encima de quienes se han servido, y parece evidente por las noticias que nos traéis hoy, quien se han servido pues de la política para otras cosas personales, ¿no? No había que rebuscar mucho hoy en la prensa para encontrar estas noticias, me temo, ¿no? Lo único que diría yo ahí, que el tema de los políticos nos pueden sacar de esto cuando se dedican a hacer política, cuando se dedican, como dije antes hace un minuto, a servir al pueblo. O sea, el problema del político hoy, el político español, a nivel general, y quiero dejar claro que cuando uno generaliza, comete injusticias, porque estamos metiendo en el mismo saco a todos, y como en cualquier orden de la vida o en cualquier orden social, hay buenos, malos, regulares, menos buenos, y hay de todo. Pero a nivel general lo que se observa es que los políticos españoles en este momento son profesionales de la política. O sea, cuando digo profesionales de la política se puede malinterpretar, porque se puede decir un profesional de algo, pues se entiende que es alguien que es bueno en su profesión. En este caso, la palabra profesional yo la digo con sentido peyorativo. Gente que se dedica a vivir a la política porque no podría vivir o no sabría vivir de otra cosa. Tenemos un montón de gente que no ha demostrado nada en esta vida y que está dirigiendo los destinos de un país. No se trata de hacer un examen, ni una oposición, ni nada de esto, pero lógicamente cuando alguien llega a un puesto de estos debería haber demostrado que ha hecho algo en la vida, que ha sabido resolver problemas bien empresariales, bien familiares, bien profesionales, y haber estado al corriente de lo que se cuece en la calle. Claro, muchos llegan allí y al final es decir, a ver, ¿qué manda el portavoz o qué dice el primero del banco, el que tengo que votar? El 1 sí, el 2 no y el 3 abstención. Y a veces hasta se equivocan. Y hasta a veces hasta se equivocan, aparte de tener esa... Y entonces, oiga, ¿para qué está usted ahí? Eso solo lo podremos solucionar el día que tengamos listas abiertas, el día que se cambie la ley electoral, el día que el político elegido tenga que dar cuenta en su circunscripción a los ciudadanos que le han elegido de lo que está haciendo y por qué lo hace, y entonces probablemente haya bastantes cambios y esto mejore en alguna medida. Sí,
si puedo hacer de abogado del diablo, porque este tipo de cosas que no por 1000 veces repetidas luego acaban sirviéndonos de algo. Bueno, aparte, yo, fíjate, casi creo lo contrario, sí. Antes lo decías tú y lo cojo en ese sentido, es decir, me parece que en todo lo que está pasando hay varios problemas. Uno es de mecanismos de control, evidentemente, ¿no? Otro es de participación de la ciudadanía, porque sí que existen mecanismos para controlar a los políticos y sí que existen mecanismos para participar en política. Durante mucho tiempo, muchos, y vamos a echarnos la culpa todos, hemos abandonado esa labor de ciudadano responsable, de implicarnos, de querer saber, de querer conocer, de exigir al concejal. Yo lo digo, soy concejal, no soy diputado ni eurodiputado, por lo tanto, las cosas que uno trata, que uno tiene que plantear, son las que afectan directamente al vecino que vive al lado de mi casa. Por lo tanto, de darle la explicación a mi vecino, yo ni siquiera me puedo escaquear. Puedo estar de acuerdo en que hay que hacer otras cosas. Bueno, se habla de las listas abiertas, etcétera. Bueno, evidentemente, ¿no? El tema de la representatividad es un tema abierto y es un tema que yo creo que el país puede mejorar y tiene que mejorar. Pero en todo caso, yo insisto, creo que el problema no es exactamente que haya políticos que ejerzan su labor de una forma profesional o no. Yo creo que el problema real es que la ejerzan. Es decir, cuando vemos determinadas cosas, ese tipo de cosas, yo no sé si hay diputados que realmente van allí, digo diputados o concejales, ¿no?, que realmente van allí y simplemente tienen que votar y no sé qué, pero bueno, si los hay, claro, el problema es ese, que necesitamos que existan políticos de verdad. Lo que necesitamos es, y eso del interés público y del bien público tiene que ver esencialmente con eso, con políticos que realmente, más allá de su vocación, más allá de su capacidad, más allá de su representatividad, que claro que todo eso es revisable y que seguramente vamos a tener que revisarlo, porque si no es impensable la situación. Sobre todo necesitamos políticos que ejerzan de tales, y ejercer de tales significa, pues eso, tener la capacidad para poder dedicarte a resolver los problemas de los vecinos, para poder dedicarte a denunciar los problemas de los vecinos, que también es una forma de ayudar a resolver o de acentuar. Y si tenemos un problema, yo creo que no es de políticos, es esencialmente de falta de políticos o de política en algunos casos y en algunos sectores. Y falta de exigencia política por parte, probablemente, pues del conjunto de la sociedad, que también hay que decirlo así. Cuando yo tengo 45 años, es decir, no soy una persona excesivamente mayor. Cuando yo empecé a preocuparme, a interesarme por la política, que fue con 16 años en el instituto, bueno, que es un poco cuando empezábamos todos, y bueno, en aquellos momentos casi todo el mundo le interesaba todo lo que estaba ocurriendo en el país. Es verdad que en el año 83, 84 eran momentos en donde, bueno, pues casi éramos jóvenes con respecto al sentido democrático, ¿no? Uno de los primeros grandes debates que yo recuerdo con mis compañeros de instituto y en donde yo participé con más ansiedad era aquello del referéndum de la OTAN. Fíjate tú, ahora qué ridículo parece el apasionamiento de aquel debate. Sin embargo, había un apasionamiento del debate, no digo entre la gente que nos interesamos en la política, en general. Es decir, tú entrabas en un local y la gente hablaba y se interesaba por ese tipo de cosas. Durante un tiempo, yo creo que eso fue desapareciendo, de lo cual los políticos somos bastante responsables también. Los partidos políticos quizás no fueron capaces de transmitir por qué eran importantes las cosas, por qué eran necesario transmitirlo. Pero yo detecto una cosa, ahora, aunque sea así, con trazo grueso, con tal cantidad de injusticia, con tal peligrosidad, porque es verdad que como sigamos así, se está abonando un caldo de cultivo hacia un populismo que da miedo, ¿verdad? Pero ahora la gente vuelve a interesarse por la política y sobre todo lo hace en una época de crisis y en una época de descrédito total de la política. ¿Sabemos por qué? Porque creen en la política como la forma de resolver esto, ¿no? Sí, pero yo creo, y te lo digo con cariño, no quiero, en primer lugar, no quiero que esto que estamos hablando aquí o debatiendo aquí vaya a tomarse como un tema personal. No. Porque puede parecerlo y no es por ello. O sea, es que yo, en mi opinión, en el diálogo que acabamos de establecer o en el discurso que acaba usted de decir, lo ha circunscrito
a una parcela muy pequeña, que es la parcela del concejal, a la parcela del municipio. Deberíamos de hacer una previa puntualización al respecto, y es que nada tiene que ver el municipio o el concejal con el político que estamos hablando que resuelve los problemas. El concejal, al final, es un hombre que gestiona servicios a la comunidad propia a la que vive. A este respecto, yo puedo poner un ejemplo. Además es una persona que ha fallecido, que fue Pilís. Pilís le conocí porque fue compañero mío de trabajo. Pilís fue alcalde de Carreño la intemerata de años. Era un empleado de un banco, y era compañero mío de trabajo. Pilís era un hombre encantador, era un hombre que era comunista acérrimo de toda la vida. En ideas políticas no estábamos de acuerdo nunca, pero sin embargo era un hombre... Pilís ganó las elecciones siendo comunista en Carreño no sé cuántos años. Vamos, el día que Pilís dejó la política por problemas de salud, Izquierda Unida desapareció como partido y como gobierno en Candás. O sea, eso lo hago solo a título de ejemplo. Esa es la diferencia entre la concejalía, entre el político cercano, que realmente no es político, es un hombre que se preocupa por el bien del pueblo, que va de sus vecinos y de no sé quién, no sé cuántos, y que está solucionando problemas cercanos. El político que está más arriba, y tenemos el ejemplo más palpable de la profesionalidad que yo estoy diciendo, la tenemos en nuestro anterior presidente de gobierno, el señor Rodríguez Zapatero. Este señor presumió en varias ocasiones de no haber sido nunca ni siquiera concejal de su pueblo. Fue un hombre que entró en la política, se metió en las juventudes socialistas, creció dentro de las juventudes socialistas en León, fue delegado. Fue un activista político toda la vida. Toda la vida, sí, eso, pero bien, sí, vamos a eso. Este señor, su mérito profesional fue trabajar 6 meses como profesor adscrito en la Universidad León de Derecho. A los 23 años fue el político más joven de España elegido. De hecho, formó parte de la mesa electoral del Congreso y se pasó desde los 23 hasta los 43, que fue presidente de gobierno, sentado en un banco esperando que le dijeran lo que tenía que votar. Bueno, esperando que nunca fue portavoz del partido, nunca tuvo cargo importante. Ese tipo de falsedades, si las quitamos... Perdón. De falsedades, que un diputado, sea Zapatero o sea digo Bárcenas, por poner un ejemplo, cualquiera de los diputados del... a ver, no es verdad, quiero decirte, no falseemos las cosas. Perdón, esto lo ha dicho Rodríguez Zapatero. No lo digo yo, lo ha dicho él públicamente. Rodríguez Zapatero lo que ha dicho y de lo que habrá presumido, lógicamente, bueno, es de que ha dedicado su vida a la política, lo cual a mí no me parece una cosa nada poco noble, precisamente. No, de verdad, porque claro, quienes no lo hicieron nunca, quienes no se interesaron jamás por el bien común, por el interés general. ¿Ese señor no se ha interesado nunca por el bien común? Nunca, Zapatero, lo ha dicho él. Cuando fue presidente de gobierno, no sé, es decir, el bien común, no sé cuál es el común de los bienes, pero un responsable político, pues que además ganó las elecciones, pues bueno, usted puede opinar lo que quiera, pero evidentemente que no le interesó el bien común cuando toda la vida se dedicó a trabajar por el bien común y no siempre de forma retribuida, porque ese tipo de falsedades hay que decirlas así. Hay gente que se pasa la vida estudiando unas oposiciones, sin interesarse por ninguna otra cosa, digo unas oposiciones o haciendo otras cosas, es perfectamente legítimo, y hay gente que se interesa o que nos interesamos por el conjunto de la sociedad y por el bien común, pues durante mucho tiempo. No sé si unos somos más políticos que otros, pero en todo caso no me parece para nada innoble el papel de la política, el papel de quien cree en la política y el papel de quien cree en las ideas, porque si eso lo dejamos así, quiero decir, más allá de las críticas que podamos hacer al sistema, a la representatividad y todo eso, si eso lo dejamos así, bueno, pues volvemos a escarbar
digamos, bueno, pues el caudillismo, el populismo, bueno, al final pero si fue lo que ejerció Rodríguez Zapatero, el caudillismo dentro de su partido, fue lo que ejerció. Pero vamos a ver, vamos a ver, a ver, la culpa de todo, ya sabemos que es de Zapatero. No, que sí, que la culpa de todo es Zapatero. Pero vamos a ver, pero hay determinadas cosas que deberíamos ser rigurosos, digo, para tus argumentos, que a mí me da igual lo que usted opine, pero para sus argumentos. O sea, estamos hablando de un señor que se presenta en un congreso del PSOE entre 4 candidatos. Él no era el oficial, gana aquel congreso, nadie daba un duro por él, gana unas elecciones, y a usted opina que él fue un caudillo. Bueno, genial, pues yo tengo una idea de democracia bastante diferente. Bastante diferente, entre otras cosas, porque en mi agrupación, yo no estaba en ese congreso, yo no fui delegado en ese congreso, pero en mi agrupación, en Oviedo, yo tuve que votar entre Zapatero, Bono, y voté. Y como ciudadano voté, o sea, que no desprecie usted ese tipo de cosas, y no, porque, no, hombre, quiero decirte que ya sé, pero yo ya sé que la demonización de Rodríguez Zapatero explica o desvía otras cosas, pero coño, precisamente es que está desviándolas usted porque ha cogido el rábano por las hojas. Yo he puesto a este señor como ejemplo porque es el paradigma de lo que están haciendo los políticos españoles. Es un señor que se ha pasado 20 años sentado en el Congreso sin hacer nada que esperar a que le dijesen lo que tenía que votar. Pero es que igual que este, no hacer nada. Perdón, hasta que llegó presidente del gobierno estuvo 20 años rascándose la barriga. Pero legislar en este país, y presentarse a unas elecciones. ¿Pero qué legisló este señor? A ver, ¿qué hace un Congreso? Pero empecemos por ahí. En los 20 años que estuvo sentado en el Congreso, esperando que alguien le dijera lo que tenía que votar, ¿qué legisló? Bueno, desgraciadamente, vamos a hablar del periodo que hay desde los 23 años hasta los 43. Intelectuales, desgraciadamente nos conducen a este tipo de sensaciones entre la opinión pública, porque son barbaridades intelectuales. A ver, un diputado en el Congreso no es un señor que espera que le digan que vote. Un diputado en el Congreso es un señor que debate, construye, legisla para todos los ciudadanos, y eso pues a usted no le parecerá importante, porque seguramente a usted le dará igual lo que se legisle. A mucha gente que sí necesita de esas leyes y que sí necesita de determinadas políticas, porque ya sé que al final la política es importante para los que es decir, que las leyes, la legislación, las coberturas sociales, la construcción de los servicios, todo eso es importante para los que es. Hay algunos que les da igual las leyes porque, oye, tienen otra dimensión social, tienen otros recursos económicos, pero no digamos que un diputado de un país democrático, además, que puede estar viendo mucha gente que vivió en un país no democrático, es un señor que se dedica a esperar a que le digan. No, señor, porque si no, no estaría ahí, porque resulta que a usted en su empresa le habrá contratado su jefe, pero a un diputado le elige la gente. Es que a un diputado le elige la gente. Señor, ese es el error. A un diputado lo elige el jefe de su partido. Que es quien elige las listas y quien pone las listas. Perdón, cuando cambies, no hay democracia interna en los partidos. Mientras no haya democracia en los partidos, mientras no haya democracia Zapatero le voté yo. Y yo no soy el jefe de secretario general. Y para presidente, las dos cosas. Y para las dos cosas. Entonces no ponga paradigmas, ponga paradigmas. Si lo nombra el jefe de partido, ponga como paradigma al señor Aznar o al señor Rajoy, pero no diga usted que no hay democracia en los partidos. Como usted no me deja acabar porque saltó pero como no voy a saltar, es que no se puede decir ese tipo de barbaridades. ¿Cómo se puede decir que un señor que ha sido diputado, elegido por la gente, que ha sido presidente del gobierno elegido por la gente, ¿cómo se puede decir que no ha hecho nada en la vida? Oiga, pero perdone, ya quisiera yo que en mi vida, hombre, por favor. De Ovidio Sánchez. Pero que me da igual, se ha ido usted por la misma. Estábamos hablando de la actuación de los políticos locales, de los concejales y de los alcaldes, que tienen una misión muy cercana, y la actitud de otros. Y como paradigma de lo que eso puse a este señor, porque además este señor lo ha dicho él, no lo he dicho yo, que ha estado 20 años tocándose la barriga en el Parlamento. Lo ha dicho
Él, Está no claro yo. que ni la he escuchado Él, ni la he entendido. él, Pero bueno, no yo. Pero A no partir diga de- que lo ha dicho él, no yo. De los 23 a los 43, en que Pero- fue elegido pero- presidente pero del gobierno, sea se ha un poco rascado la barriga. respetuoso, digo, No, más que nada, perdón. sea un poco respetuoso, no con el señor Zapatero, Perdón, si sea eso- un poco si- respetuoso si yo lo con único lo que hago- significa, lo lo que único que votó hago- la gente, con lo que significa. Lo único que hago Hombre, es por favor, comentar lo que ha no. dicho él, no lo que No, se lo pero dice que, él. Pues, no, oiga, creo que haya dicho ahora- que yo me toca la barriga durante 20 años, hombre, bueno, por favor. vamos Por favor, a lo mejor hay alguna es lo gente menos. que se toca la barriga en su Es lo menos. trabajo, pero de los desde luego. 350 de los 350 diputados que tiene el Parlamento español, ¿cuántos intervienen a lo largo de las sesiones del año? No lo sé, intervienen, pero en todo ¿Cuántos? caso. Que no lo sé, que yo no tengo Ah, esas pues estadísticas, entonces, pues pero, entonces, pero los pues diputados, entonces, pero en es que todo lo caso, vemos, pero a ver, que pero no lo se vemos, trata de pero lo defender vemos. el papel de los diputados, vamos a ver, los diputados hacen mucho más que votar, hacen mucho más que defender leyes, hacen mucho más que estar en el Parlamento y hacen mucho más que todo eso. En todo caso, si hay que revisar eso, desde luego no es bajo la premisa de que la actividad política es tan malvada que dedicarse a ello es tocarse la barriga durante 20 años. No, claro, eso, genial para los que creen en las dictaduras, para los que creen, para nosotros no, para nosotros no. El que habla de dictaduras es usted. Yo no he puesto mi boca palabra dictadura para nada. No, y genial no para tiene eso. nada que ver que haya un señor incompetente haciendo una labor absolutamente incompetente y nefasta para decir que eso no es democrático. Cuidado, no nos confundamos ni que vemos los términos a donde no son. Pero ¿a cuál O de sea, los incompetentes se refiere usted ya? Porque a los 350 diputados que tenemos. son todos incompetentes. En este momento, por lo tanto, sí. ¿usted haría Y está- qué? Lo ¿Se primero- autopropondría lo- a usted mismo no, como, perdón, no, como perdón, diputado? no, perdón, yo no me- ¿Usted se involucraría? perdón, no, perdón, usted yo- no, usted perdón, no, yo usted no. no, ¿Para perdón, qué? ¿A quién perdón, qué déjeme propondría? hablar. ¿Qué propondría? Y usted me pregunta y yo ¿Qué le dejo propondría? contestar. Venga, hable. Perdón, yo no me propondría porque yo no utilizo el quítate tú para ponerme yo. Punto primero. ¿Qué es lo que es? Punto primero. Yo no digo quítate tú para ponerme yo. O sea, quitamos a los 250 y no primer ponemos a lugar, nadie, primer lugar, entonces. democracia interna en los partidos, que no existe. A ver, Listas gente, no abiertas. es Listas verdad. abiertas. En los partidos Listas democráticos abiertas. existe democracia. Listas abiertas. Mucha más democracia que listas abiertas. que en algunos listas otros abiertas sitios. para los electores, que Listas no las hay. abiertas, perfecto. Y entonces, ¿Y luego qué? Y podremos cambiar entonces aquel diputado que no funciona por el que los pueblos quiera elegir. Y se quita. Punto primero. Ujú. No, Los diputados no porque el y los señor, no porque el señor, y los no porque el señor que decide y hacer los las listas concejales, dice, cuando- este que me cae mejor le pongo y a este que no me cae mal. No, este que me pone pero que no problemas insista lo usted quito. en la falsedad. No insista perdona, usted que en la no estoy en la falsedad. falsedad. Pero no insista usted en la O sea, falsedad. quiero ¿quién hace decirte, las listas de los partidos? a mí, ¿Las hacemos los electores? A ver, las listas en mi de los partido partidos las hacen los electores. En mi partido las hacen los militantes. ¿Las hacen los electores? Los hacen los militantes. Bueno, los militantes dicen, Y- hay que poner a estos. Y los electores... Y evidentemente oiga, estos hay son una los que- gran influencia de los estos son los que electores, tienen que elegir. obviamente. Porque Estos son los que tienen que- lógicamente a los nos que hay que dirigimos elegir. a los electores. Por lo O sea, tanto, la lista la hacen los partidos. por lo tanto, socavar ese principio mínimo, No, ese pues, principio mínimo que es el de la legitimidad de la democracia. Negar la es- posibilidad a los electores de elegir a sus representantes. Pero ¿quién elija a los representantes? Pero vamos a ver, Vamos ¿a a mí ver. quién me ha elegido más que la gente de Oviedo? No, perdón, ¿Quién ha a elegido? usted le han puesto en un puesto. ¿Qué, En cómo? la lista quien haya sido de su partido. A ver, Y en a su- mí, y a cuando mí su los partido- militantes de mi partido me han propuesto. Vamos a ver, es que es importante entender el asunto de la democracia, porque para poder sí, cuestionarla claro que sí, hay y que criticarla, entenderla, para hay poder que cuestionarla entenderla. y criticarla, es importante entenderla. Más Claro. que nada porque de verdad que me está asustando usted. Es decir, a mí me ha propuesto los militantes de mi partido para un cargo de representatividad concreta y los electores que han decidido votarme me han votado a mí y han votado al Partido Socialista. Han votado a una a mi lista partido. propuesta por el A Partido mi Socialista, partido. Una lista en la nadie que, pudo decir a este no y a este sí. A este no y a este sí. ¿Es repito, así o no a es la así? lista de las Perdón, ideas, ¿es a la así lista o no es de las así? ideas, a la lista que planteaba ya un programa electoral que planteaba el Partido Socialista y que yo me comprometía a defender, porque si hubiese planteado un programa electoral con el que yo no estuviese de acuerdo, no me comprometería a defender y viceversa. Y repito, eso no quiere decir que haya listas abiertas, pero no engañemos a la gente. Puede haber listas. No engañemos a la gente. No engañemos a la gente. Las listas abiertas, que evidentemente yo soy partidario de que las haya en algunos sitios, por ejemplo en los concejos donde la gente se conoce más, porque también hay otros sistemas que podemos analizar, otros sistemas democráticos, que no creo que funcionen ni mejor ni peor que el de España. Las listas abiertas pueden existir, pero en todo caso seguirá habiendo representantes de la ciudadanía que no van a tocarse la barriga, aunque usted lo crea, porque no le interese nada de lo que tenga que ver con el bien común. Pero... Y hablando de este tema de las listas y de los que no están en las listas, ¿qué os parece lo de Cudillero? El hecho de que pueda ser alcalde un miembro del Partido Socialista que no está en las listas. Es también una situación atípica lo que ocurre en Cudillero. Es una situación que evidentemente
extraña, que legalmente existe. Es posible pero legalmente. Sí, claro, si no fuera posible legalmente, pero no suele ser habitual, ¿no? Que todo el mundo renuncie a ser alcalde. Bueno, es verdad que estamos hablando de un concejo pequeño, con muy pocos electores, muy pocos... una lista muy corta, etcétera, etcétera, pero bueno, no suele ser habitual. Bueno, claro, cuando ese tipo de cosas se producen, que son situaciones atípicas y muy concretas, lógicamente la ley prevé otras soluciones, y en este caso seguramente no es la ideal, creo yo, pero es la posible. Y es legal, perfectamente, y legal, totalmente legal. Pero ¿no sería más lógico que en ese caso concreto que todos los concejales que no quieren ser alcaldes se marchen a su casa y haya unas nuevas elecciones? Bueno, ¿eso no sería realmente lo verdaderamente moral y ético para la población? Moral y ético. No estoy hablando de legalidad. No, bueno, ya, pero no estoy hablando de legalidad. Que no creo que el Concejo de Culleredo tenga capacidad de convocar elecciones por sí mismo. Como usted sabe, los municipios, las elecciones municipales las convoca el Gobierno del Estado, si yo no estoy y para diciendo todo el quién mundo. Las tiene que convocar. Le estoy diciendo... Hay una lista de personas que no quieren ser alcaldes, que se han presentado. Porque no se presentaron para alcaldes. Siguiendo lo que usted decía antes, se presentaron en una lista que alguien les eligió, y dijeron, bueno, yo voy aquí a ver qué pasa, porque están ahí. Ahora, la segunda parte, en cuanto surge el problema. Iban de concejales. En cuanto surge el problema, iban de concejales. Y en cuanto surge el problema, el alcalde no quiere ser, no, yo tampoco. Perdón, pues entonces usted váyase a su casa. Váyase a su casa, porque no está usted defendiendo los intereses de la población. Por no aceptar ser algo para el que no ha sido elegido. Por no aceptar, bueno, porque le corresponde a usted. Porque le corresponde a usted. No es la mejor del mundo, pero bueno, también es verdad que... No estamos discutiendo legalidad. A mí, si alguien me pregunta si quiero ser esto o no, yo quiero tener el derecho de decirlo, porque yo me he presentado a concejal, tampoco me he presentado a alcalde. ¿Pero te gustaría ser alcalde, llegar a ser alcalde? Si en el momento en el que te... Como ambición personal, no. Pero en el momento en el que te presentaste como concejal, supongo que... Que quiero ser un buen concejal, eso es lo que quiero ser. Sí, pero... Bien, pero ha surgido un problema. Si mi partido y mis electores me pidieran en un momento determinado... bueno, usted le hemos elegido para ser concejal, pero mire, toca ser alcalde por esto. Evidentemente yo tendría que pensarlo en las claves que sean, repito, yo seguramente lo aceptaría o no, pero en todo caso desconozco los motivos. Ellos han hablado de motivos que tienen que ver con... Claro, no estamos hablando de gente que cobre, no estamos hablando de gente que se toque la barriga, no estamos hablando de gente que vaya... Estamos hablando de concejales, de gente que trabaja por su pueblo, que vive en su pueblo, en un sitio pequeño, y repito, ignoro las razones, no las sé, pero en todo caso sí que defiendo el derecho a que puedan decir que no a una cosa. ¿Cómo no se va a defender el derecho que puedan decir que no? Por supuesto, puede decir que no, pero entonces marche usted a su casa. O sea, es que no está usted en el puesto que tiene que estar, porque a usted legalmente le corresponde en este momento ser alcalde, porque el que estaba ahí ha tenido que dimitir, o ha sido imputado, o ha sido no sé qué, o lo que haya pasado, y usted, que es el siguiente de la lista, que no digo que lo que haya sido, no sé lo que haya sido dicho. Estoy diciendo a nivel general, ha sido... porque hemos no visto, es la situación idónea, pero... Le toca a usted, porque cuando usted se pero presenta... dentro de esa tipicidad... Cuando usted se presenta concejal, dentro de los parámetros que hay, oiga, hay unas leyes, no sé si escritas o no escritas, que dice, oiga, si el primero, que es el alcalde, no puede ser por las circunstancias que sea, tiene que ser el segundo, y no tiene que ser el tercero. Y si al final todos estos dicen no, dicen, oye, entonces usted tiene que estar aquí, desde el pueblo. No generalicemos una situación atípica, es decir... en principio, no, pero me refiero, en principio, estamos hablando de un municipio concreto, pequeño, donde los concejales son gente del pueblo que echa una mano, en realidad, porque los municipios pequeños son así, donde casi la cuestión entre las discusiones políticas no tienen ese sesgo superideológico que, por ejemplo, puede tener en Oviedo, ¿no? Entonces, bueno, ser alcalde significa, probablemente, creo yo, renunciar a determinadas cosas que quien va el octavo en la lista pues no había pensado, y una vez que le preguntan pues dice pues yo no quiero, porque porque en este momento no puedo, porque no me interesa, insisto, porque... Entonces deje usted el puesto para que entre otro aquí y que a lo mejor se quiere ser. Vaya usted a su casa, pero sí, es que es lo mismo que hablamos antes cuando yo hablaba del alcalde de Carreño en toda su vida. O sea, este señor, como el pueblo sabía quién era, le quería y sabía lo que hacía por el pueblo y defendía al pueblo y mejoraba al pueblo, pues salía siempre.
Bueno, Cudillero pasaba lo mismo. Siempre. Claro. Entonces, oiga, pues Pasaba lo mismo. este señor, por las circunstancias que sea, se ha tenido que ir, pues lógicamente, el que está detrás será el que tenga que tomar el relevo. Y si no lo toma, pues está haciendo un flaco favor al pueblo. El que estaba detrás tomó el relevo y estuvo un tiempo hasta que, bueno, pues por razones personales, no las explicitó, dijo que no podía continuar siendo alcalde. Bueno, la diferencia entre ser alcalde y concejal en un pueblo pequeño, lo digo desde la comodidad de pertenecer a uno grande, que no tiene nada que ver, es extrema. Quiero decirte que en un pueblo pequeño el alcalde, si no lo resuelve todo o lo lleva todo, lo lleva casi todo. Los concejales tienen una labor más de estar en la calle, y menos de, bueno, pues de meterse en la gestión directa del municipio. Por lo tanto, es una labor muy diferente. Ojo, nada que ver, repito, con el Ayuntamiento de Oviedo, donde, no, si estamos de acuerdo, bueno, pues evidentemente tenemos pues eso, la comodidad de tener dosieres, de tener información, de poder hacer propuestas. En los pueblos pequeños es más complicado. Sí, claro. Y en ese sentido justifico yo eso, pero bueno, sí es verdad que es una situación que no es la mejor, ¿no? Yo he estado diciendo que salvo por completo las actuaciones de los concejales, que son personas que realmente están haciendo una labor, pero el resto de políticos, desgraciadamente, y nos lo demuestran todos los días, no están para hacer política, están por otros intereses que ellos sabrán cuáles son. Yo no voy a juzgarlos ni a decir aquí nada, pero desde luego no están por mejorar la situación de sus conciudadanos, por lo menos lo que llevan haciendo en los últimos años. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a ir a hacer una pausa publicitaria, señores, y a la vuelta a ver qué nos cuenta Manuel Ángel del concierto de Alejandro Sanz. ¿Está confirmado ya que viene? Sí. Ah, sí, o sea, está firmado, ya es así. Bueno, hablamos de ello a la vuelta de la publicidad. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, segunda parte del debate público de hoy, interesante, candente, sin duda. Vamos a ver si lo relajamos un poco o no, no sé qué puede pasar. Está confirmado ya que Alejandro Sanz va a actuar en Oviedo, creo que el 14 de junio, lo cual va a costarle a los ovetenses 40.000 euros, ¿no? 40.000 euros, sí. Ya. Bueno, una cosa, primero, ¿está justificado ese gasto? Segundo, si se confirma que a finales de julio en Gijón actúa Sprinting, que andan por ahí diciendo eso, nos barren, ¿no? Vamos, digo yo, para gusto los colores, evidentemente, pero bueno, en fin, hay comparación. Optimista desde el punto de vista de Oviedo. A ver. Apuesto, y la próxima vez que venga aquí, a que Sprinting no va a Gijón. Bien, eso no sé si favorece a Oviedo, pero bueno. No, bueno, y Oviedo también, la SOF, vamos, es una cosa que ha reconocido públicamente, también quiso traerlo. Me parece que no puede, pero a lo mejor ha conseguido que no vaya a Gijón, que puede ser. Estos debates locales a veces dan por eso. No, bueno, vamos a ver, lo de Alejandro Sanz. Sí, es un tema de reflexión, y yo además, bueno, debo adelantar que en la Junta de Gobierno de la SOF, a la que pertenezco, yo me abstuve en esta votación. Me abstuve yo y se abstuvo, pues, excepto los representantes de PP y Foro, el resto de la Junta Directiva de la SOF. La reflexión es la siguiente, vamos a ver. Alejandro Sanz va a hacer un concierto, está haciendo una gira, por cierto, nada cuestionable, es decir, está barriendo en el sentido de ventas, etcétera, etcétera. Y está, bueno, pues eligiendo los puntos de España a los que va a venir. Es una producción privada, es decir, el señor Sanz llega aquí con sus con su producción, con sus equipos, que creo que vale 150.000 euros. Pero si es privada, ¿por qué cuesta 40.000 euros? Bien, claro, esa es una de las partes, ¿no? Y la recaudación que saque, si llena, pues va a ser para él, y si no va nadie, que no va a ser el caso, pues se va a comer en las pérdidas. ¿Qué pone el ayuntamiento? Porque le interesa, ¿no? Le interesa que bueno, pues pone las pistas de San Lázaro, la limpieza correspondiente y tal. Y además de eso suma 40.000 euros de ayuda a la producción. ¿Es mucho dinero o poco? Bueno, esa es una posible discusión. Desde el punto de vista de los técnicos, pues no es una cantidad cara para un concierto de estas características. Bien, es verdad, yo reconozco que seguramente que el concierto a la ciudad algún tipo de beneficios traerá. Es decir, seguramente habrá gente que venga de otras ciudades y, bueno, pues la economía local tenga algún tipo de beneficio. La pregunta y la cuestión por la que yo esencialmente me estuve, en estos momentos, ¿de verdad estamos para traer un concierto internacional pagando 40.000 euros?
tengo serias dudas y por eso, bueno, pues... Yo lo que no termino de entender es esto de los artistas que... que vienen si hay dinero, no, pero... No, y pero voy a explicar un mecanismo que yo no soy técnico... El que quiera verle que pague la entrada, y punto. No, o el que quiera ver al Oviedo, o el que quiera ver... perdona, no va a ser gratis la entrada. No, bien, ya sé que no es gratis, verle... pero le cuesta. Entonces, él pone una entrada más cara, me imagino, si no recibe esa subvención, y el que quiera verle, pues tendrá que pagar 100 euros, como el que quiere ver el Madrid-Barça, ¿no? Yo no soy un técnico en festejos, pero después de unos años en la SOF ya voy aprendiendo algunas cosas. Lo curioso de este tipo de cosas es que los 40.000 euros en realidad, la ciudad, esta y otras, Los recupera. Los paga, bueno, lo recupera, ¿O no? puede recuperar, no sé, nunca tuve yo un estudio de la repercusión de un concepto de esas características en la economía local, pero bueno, se supone que tal. Los 40.000 euros son, en realidad, para que vaya a tu ciudad y no vaya a otra, esa es la cosa. Es decir, es que si tú dices, no, tío, 40.000 euros, no. Bueno, pues nada, me voy a Gijón. Se lo van a dar. En Gijón voy a ir, o en León, o en Santander, ¿no? Yo creo que en este caso vamos a estar de acuerdo totalmente. En la pregunta que tú hacías, que tú comentabas de por qué no paga una entrada, yo voy igual que tú. O sea, vamos a ver, este señor es un empresario que trae con su empresa, en este caso concreto, que su empresa es un espectáculo, y asume un riesgo. Bueno, pues voy a asumir ese riesgo y me voy a Oviedo y cobrar las entradas al precio que sea, y aquí paz y después gloria. Y tengo que ir al ayuntamiento y decirle, oiga, como tengo que alquilar las pistas de San Lázaro porque son muy caras, ¿cuánto me cobra usted por el alquiler de las pistas de San Lázaro? Lo que no entiendo es por qué los ayuntamientos se tienen que meter a promotores de festejos. Tampoco. No lo entiendo. O sea, pero ni este, ni el de Gijón con sprinting, ni el otro con no sé qué, con no sé cuántos. Bien es cierto que bueno, la otra... En este caso, perdóname que te interrumpa, en este caso ni siquiera es promotor de festejos. Porque el concierto no es en fiestas de San Mateo, es un concierto en junio. Quizá está mal explicado la frase promotor, sí. que no sea la palabra más adecuada. Me refiero a financiador, a subvencionador, a como quieras decir, de festejos. Además, festejos que los beneficios o pérdidas van a ser por cuenta del empresario que lo hace. No lo entiendo, debería ser al revés, decir, oye, bueno, pues mira, como hay una serie de intangibles, que así respondo también a la pregunta que tú decías antes, que van a producir beneficio a la ciudad, y esos intangibles son pues el número de personas que vengan de fuera por venir y que hagan pernoctaciones, que cenen o duerman o coman. Otros intangibles son la publicidad de la propia ciudad, en el sentido de decir, oye, Oviedo, ¿quién es Oviedo que va Alejandro Sanz allí? Y eso no se puede medir, sí, no se puede traer esa imagen. O sea, es decir, oye, pues ya que ha ido Alejandro Sanz allí, yo que no conozco Oviedo, voy a ir con motivo del concierto, o no, voy a ir dentro de 6 meses a ver Oviedo, porque además me he enterado que en la promoción hablaba de Santa María del Naranco, de San Miguel de Lillo, oye, hay románico, hay una catedral, hay un museo de Bellas Artes, oye, pues voy a acercarme a esto Oviedo. Esos son los intangibles que no tienen valoración ninguna, que a lo mejor pues esos 40.000 euros contando los intangibles son baratos. Pero contestando a eso tu pregunta, pero bueno, a ver, aquí lo lógico sería que el ayuntamiento le dijese a Alejandro Sanz, oiga, ¿usted quiere venir aquí? Yo le voy a dar todas las facilidades. Y mire, el alquiler de las pistas de San Lázaro cuesta 100.000 euros, pero como hay se lo voy a dejar a usted, se lo dejo gratis. O se lo dejo, me encargo de los servicios de limpieza y de luz y de no sé qué, y eso es correr en mi cuenta, pues se lo dejo gratis. O bueno, mire, cuesta 100.000, pero se lo voy a poner a usted en 20.000. Claro. Este señor, y aquí, oye, ¿cuánto me cuesta a mí el espectáculo? Mira, pues el espectáculo me cuesta 1.000.000 más 20.000 que tengo que dar al ayuntamiento, 1.020.000. ¿Cuál aforo tengo? Tanto. ¿Cómo tengo que vender las entradas? Oye, cuando un partido de fútbol se celebra por ahí, resulta que viene a Oviedo o a Gijón, el Barcelona o el Madrid, o va a Torrejón o al Corcón, resulta que las entradas son a 150 euros por ver ese partido. Y el que quiere ir las paga. El que quiere ver a Alejandro Sanz, que lo pague. Y no es que estoy diciendo con esto que a mí no me gusta Alejandro Sanz, ¿eh? No. Estamos hablando de música. ¿Por qué diablos, ¿y por qué diablos tienen que entrar los ayuntamientos en competencia unos con otros? Pues que venga a mi ciudad, que no venga la otra, que vaya aquí. No, señores. De todas formas, con respecto a la repercusión que tienen este tipo de actividades en las ciudades, yo, sinceramente, creo que teníamos que empezar digo en los ayuntamientos, a tener un poco de rigor, de estudio. Hay una anécdota que a mí no se me olvida, que fue con la Copa Davis. En Gijón. Sí. En Gijón, pero antes de Gijón estuvo en Oviedo. Sí. Es verdad que debo reconocer que el Ayuntamiento de Oviedo no, entre comillas, no picó. Es decir, aquellos señores de la Copa Davis vendían y venían
diciendo, va a venir tanta gente, pero además me extrañaba el nivel de detalle. Van a hospedarse no sé qué, son gente que además va a gastar dinero, no sé cuánto. Bueno, de todo eso, nada. Al final, nada de nada. De hecho, las gradas, al final el ayuntamiento acabó regalando las entradas a los niños de los colegios, que lo recuerdo perfectamente. Bien, pero era unos cuartos de final, no venían los buenos, bien. Y luego van a Gijón y por lo que veo en la prensa local, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, deberíamos tener estudios propios, ¿eh? Es decir, cuando se dice, por ejemplo, puede ser que 40.000 euros para que un concierto que mueve pues a 10.000 personas, de las cuales vamos a suponer que 3.000 venga de fuera, pues a lo mejor es un precio asumible. Yo puedo entenderlo, pero me gustaría saber si eso es así, porque hay mucho camelo en este tipo de cosas. No, son los intangibles. Eso es como cuando una entidad, del tipo que sea, patrocina a un deportista o todos hemos oído hablar de cuando Reynolds, el papel aluminio, patrocinaba al equipo de ciclista aquel, pues parece que medían en horas de televisión. Bueno, el costo que tenía. Entonces, claro, decía, oye, esto es, pues nos hemos gastado tanto y nos ha salido baratísimo, porque si hubiéramos gastado esto, eso es el coste de oportunidad, si hubiéramos gastado esto en publicidad, en televisión o en radio... Por ejemplo, se hizo, recuerdo, pero claro, eran otros tiempos y otros años, cuando el concierto de los Rolling Stone en Gijón, sí. Bueno, claro, ahí la imagen de la ciudad que apareció prácticamente en los informativos directamente de países, bueno, pues lógicamente una ciudad que además se dedica al turismo, pues efectivamente calculó incluso cuánto tendrían que haberse gastado en publicidad para llegar a tanta gente. Estamos hablando de los años 80, de una ciudad que efectivamente estaba volcada y sigue volcada en la parte turística, pero aquí estamos hablando de otras características, de un concierto en el mes de junio, de otra ciudad. Bueno, repito, no es escandalosa la cifra, que nadie lo entienda. No. Aquí no hemos hablado de pero es sorprendente, ¿no? Es curioso, ¿no? El tema es, ¿por qué? Yo volvería a hacer la pregunta, ¿por qué se tiene que gastar un ayuntamiento en esto? No es que sea ni caro, ni barato, ni algo. Efectivamente, calculándolo si queremos en horas de televisión, en los telediarios que aparezca, o porque está Alejandro Sanz aquí, o porque no está, o porque hay un equipo de televisión que le sigue y que se encarga de promocionar todo eso para que precisamente salga, resulta que te pides a medir eso y dices, joder, 40.000 euros es lo que nos costaba un anuncio de 3 minutos en la tele. Y hemos estado, oye, fabuloso, baratísimo. Que no entramos. Yo no estoy valorando desde ningún punto de vista los 40.000 euros. Estoy diciendo, ¿por qué los ayuntamientos tienen que hacer esto? Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿no os parece sumamente curioso que la tía de la asturiana princesa Leticia, es decir, Henar Ortiz, haya arremetido, bueno, contra el PP, puede ser más o menos lógico por quizás su ideología, contra la Iglesia, contra los homosexuales, leí en algún sitio, lo mezcla todo, y sobre todo, y eso sí que es el no va más, contra la Casa Real, hombre. Está su sobrina. Está su sobrina ahí, ¿no? En fin. No sé, yo creo que esta señora es una opinión absolutamente personal y hay que tener cuidado con lo que se dice, luego puedes estar... Que no digo que no tenga razón en muchas de las cosas que dice. Ella ha dicho que es lamentable que en sanidad y en educación se haya recortado un 20% y que a la Casa Real solo se le haya recortado en su presupuesto un 4%. Oye, por primera vez estoy de acuerdo con una representante un miembro de la realeza. Pero a lo que voy yo es que, yo no sé, yo creo que esta señora, que todos sabemos en Oviedo, pues que tuvo que cerrar sus negocios, que no le iban bien, que ha vendido exclusivas por arriba y por abajo, que ha hecho de todo, que estamos, pues que debía de estar un poco fuera de bolos en este momento del mundo rosa y ha tenido que buscar un titular para salir. Es una opinión, porque es que esto es absolutamente inexplicable, ¿eh? Es absolutamente inexplicable. Porque o muy poco quieres a tu sobrina o no sé, no lo entiendo. O sea, a mí no me entra en la cabeza esto, qué es lo que se persigue ni lo que no se persigue. Pues le han dado cancha y a por ello, aquí voy yo. Sí. Yo no lo veo exactamente así. En realidad, si esto que dice lo cree, y además lo creía antes de que su hermana fuera princesa, me parece muy loable. Hombre, no me cuadra esto de que se habría que ver las declaraciones concretas, no me cuadra esto de meterse con la Iglesia, con los homosexuales, no sé, hay algo ahí que no cuadra, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en todo caso, otra cosa es la importancia que tenga la gente en cuanto a su opinión. Quiero decirte que esta misma opinión que tiene la señora Henar Ortiz la tiene mi vecina de al lado.
bueno, claro, como vecina de al lado no... Que tenga la opinión absolutamente no, contra, pero bueno, no, quiero decirte que como mi vecina de al lado pues no es hermana de nadie, pues no sale en la prensa ni... pero yo, aunque salga en la prensa, digo, como ciudadano, la opinión de Nara Ortiz me parece tan importante y tan respetable como la de mi vecina, ¿vale? Quiero decirte, no sacaría de quicio esto. Ahora, por lo demás, no sé, repito, yo no voy a juzgar, porque es que es imposible, no tengo datos, ¿eh? Si lo hace por un interés, como tú dices, de llegar a un titular, o lo hace porque cree en ello. En realidad me da igual, ¿eh? Me da igual. Parece simpático, visto así, visto como resumen, parece simpático, pero bueno, no es del todo cuestionable, de verdad. Yo también creo que recortar en sanidad un 20% y en la Casa Real el 4%, bueno, pues a mucha gente le indignará, sí. Aparte de Leticia Ortiz, vamos. Yo aquí en este aspecto lo que sigo diciendo es eso, o sea, me da igual, como tú me dices, lo que diga o deje de decir. Lo triste es que lo diga en un medio público, que se le hagan eco de ello y se acabó, y punto. No, porque no que a la Iglesia no le ha recortado nada, que no le han recortado nada, bueno, reclama. Sí, vale, pues a ver cuánto le da ella a Cáritas, por ejemplo, a ver cuántos comedores sociales atiende, a ver pero ella reclama el papel del Estado ahí, no, hombre, el papel del Estado el papel del Estado, pues oiga, a ver, yo no he visto todavía ningún comedor social abierto por un partido político, ni he visto las colas que hay en la cocina económica para comer delante de la sede de un partido político. Frente a ese tipo de opiniones que ya veo que tiene usted sobre lo político y los políticos, si los servicios públicos, que son algo más que comedores sociales, sino derechos de la gente, existen, es por los políticos, por eso es que se sientan a tocarse la barriga en el diputado, es decir, en el Congreso de los Diputados. Quiero decirte que esos servicios sociales, lo estamos viviendo todos los días, los mandan a la cocina económica. No, me refiero que cuando decimos esto de la sanidad, pues la sanidad no fue siempre así, ni estuvo siempre así. Cuando hablamos de esto de la educación, y esto lo hicieron estos señores que dedicaron toda una vida a hacer ese tipo de cosas. ¿Vale? La seguridad social, la inventó Franco. Otros los han desarrollado, pero inventó Franco. Yo estoy hablando de derechos, yo estoy hablando del estado de bienestar que construyó este país con grandes dificultades, que construyeron los ciudadanos de este país, evidentemente, que votaron a sus representantes, que lo legislaron y lo hicieron, que lo reformaron y lo cambiaron, que lo mejoraron durante todos estos años. Es decir, el país en el que vivimos, en todo lo malo y en todo lo bueno, es responsable del conjunto del país, no solo de algunas cosas, ¿no? Entonces, supongo que esta señora y otros muchos que opinamos, como ella, bueno, pues que la Iglesia tiene que tener su espacio y el Estado tiene que tener el suyo, pues sobre todo creemos en el derecho de la gente a los servicios sociales, no creemos en los comedores, aunque financiamos los comedores porque en realidad la mayor parte de esa actividad pues es financiada por las administraciones públicas, por lo tanto por sus impuestos, por los míos. Vamos a ver, vamos por partes. En primer lugar, la Iglesia Católica en este momento, la católica, por un acuerdo con el señor Rodríguez Zapatero. Pero renunciaron a las subvenciones y se quedaron con la crucecita en el IRPF, con lo cual lo que están recibiendo es lo que los ciudadanos de buenas maneras quieren destinar de sus impuestos. Están recibiendo mucho más de lo que los ciudadanos quieren destinar a sus impuestos. Y además, por ejemplo, sus bienes no pagan el IVA. Y bueno, y otra serie de cosas. ¿Y los partidos políticos? Sí. ¿El IBI? Sí. ¿De qué? Sí, ¿Cuándo? Señor. ¿Ahora? No, desde siempre. ¿Desde ayer? Desde siempre. ¿Desde ayer? No, desde siempre, te lo aseguro, te lo garantizo. Desde ayer. Te lo garantizo, incluso ¿verdad? es una pena, no sabía yo que iba a haber este debate, porque hubiese traído el IBI de la Casa del Pueblo, porque ya lo llevamos a un pleno, quiero decirte, por si alguien decía eso. Allí no se atrevieron, pero bueno, es verdad, es decir, a lo que iba. ¿Cómo no va a pagar el IBI, la Casa del Pueblo o las sedes de los partidos, no? No pagan IBI de los bienes considerados de interés cultural, del resto de propiedades pagan. De interés cultural. Sí, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de catedrales, estamos hablando de museos, estamos hablando de ciertos edificios. Las cadenas de librerías como un local comercial que tienen. Colegios como el que tiene la iglesia en Gijón pagan el IBI. Pues sí, claro que lo pagan. Paga el IBI. Claro.
No lo pagan. Yo tenía otra Yo creo que no, pero en todo caso... Bueno, pero a lo que vamos. En todo caso, la Iglesia Católica, Católica en este momento se está financiando con aquello que los españoles destinan a través del IRPF a la Iglesia Católica. Y a través de impuestos. Con lo cual... Con tus impuestos y con los míos, que yo no pongo la crucecita, la pongo en el otro lado. Y también financio a la Iglesia. No, pues si pones en la crucecita en el otro lado, no lo vas a pagar la Iglesia Católica. Sí, financio, sí. Y después, las subvenciones que reciben los partidos políticos, las subvenciones que reciben los sindicatos, vuelvo a repetir lo mismo, la Iglesia Católica, con todo eso que recibe del Estado, hace un bien social. Hace un bien social que no cubre el Estado. Que no cubre el Estado. O sea, la estructura y vuelvo a repetir lo de mismo. la jerarquía de la Iglesia Cuando Católica, los partidos políticos, cuando los sindicatos tengan a su puerta a gente esperando para darles de comer y se la den, hablaremos de decirle a la Iglesia Católica que le quite las subvenciones. La jerarquía de la Iglesia Católica y todo lo que se mueve en torno a ella no genera gasto alguno para los ciudadanos, y los partidos políticos sí. Es decir, queremos... Bueno, claro, eso es la aspiración de siempre, de mucha gente, de la Iglesia, que es volver a ocupar el espacio político que ocupaban en otras épocas. Yo a mí no me preguntan si con mis impuestos qué partido político quiero financiar, ni qué sindicato quiero financiar. Los financian directamente. Y también se financia. No me preguntan qué partido. Y también se financia al partido político al que yo esté afiliado. Se financia con lo que yo le pago, más con lo que se recibe de mis impuestos. Al sindicato que yo pago, al que estoy afiliado, resulta que pago mi cuota más mis impuestos que le destinan. Oiga, perdón, no, financiese usted con mi cuota. O sea, como mismo que la Iglesia Católica se financia con la cuota que yo pongo aquí en la IRPF. Pero ahí queríamos llegar. Usted no ve de ninguna utilidad, de bien de interés general, ni la política, ni la representación de los trabajadores, pero sí a la Iglesia. Es que es muy curioso, pero a la Iglesia es de interés general. ¿Cuántos geriátricos tienen los partidos políticos abiertos y atendidos por ellos? Mira a ver los que tiene la Iglesia Católica. Todos los geriátricos públicos de este país los decidieron los ciudadanos de este país y sus representantes públicos. ¿Cuántos asilos tiene? Ninguno. Miles. Los ciudadanos, porque de lo que se trata, de lo que se trata es de derechos. No me cuesta un euro a mí. Gracias. No me cuesta un euro a mí. Gracias a que, afortunadamente, para la historia de este país, las cosas pasaron al revés. Y fueron la democracia y los demócratas los que ocuparon el espacio que siempre quiso ocupar la Iglesia. Gracias a eso, lo que usted llama, todo ese papel, hoy son derechos de la gente. Hoy son derechos de toda la gente. ¿Qué ha pasado con la famosa ley de dependencia y la financiación de la misma? Malatendidos. Están malatendidos los colegios públicos de este país. ¿Qué ha pasado con la ley de dependencia y la financiación de la misma? Bueno, ha pasado que tenemos... ¿Qué ha pasado? Que tenemos la Iglesia Católica sigue atendiendo a la gente. La Iglesia sigue atendiendo a los enfermos, sigue atendiendo a los necesitados y a los menesterosos. Sin ley de dependencia. A los de sin ley de dependencia. Y sin dinero. A todos. Y sin dinero. Venga, y sin dinero. Hombre, los que no tienen, porque no pagan, esos señores no pagan, van allí y no pagan. No pagan, no. Lo pagamos todos los demás porque... No, perdón. Pero a ver, con lo que yo destino a través de mi crucecita en el IRPF. Y los conciertos que hace con el Estado, y los conciertos que hacen los colegios, que hacen los geriátricos, con el Estado, con las comunidades autónomas, todos esos conciertos son gratis. Perdón. Hombre, por favor. ¿Quién paga a los profesores de religión? ¿Quién paga a los profesores de religión? ¿Quién paga a los profesores de los colegios concertados? ¿Quién paga? Tengo una solución muy sencilla. A mí no me gusta la enseñanza pública que existe en este país. Que me den mi cheque escolar y voy a donde me dé la gana. Asunto concluido. La enseñanza pública de este país no es para que usted vaya donde va a dar la gana, es para garantizar que quien no puede elegir, pueda elegir. Con mis impuestos que se financie la enseñanza pública, que se financie. La enseñanza pública construida con valores de todos y no con valores de algunos. Construida con todo eso. ¿Con qué valores? Con los valores ¿Con los de la ideología del PSOE, de la LOCSE? Que los de la ideología del PSOE, con los valores de la Constitución. Antes del PSOE. Usted tiene una obsesión. Usted tiene una obsesión con Rodríguez Zapatero y con el PSOE. Yo lo entiendo, la verdad, porque al mismo... Es una persona que me ha dicho que es del PSOE y entonces por eso le planteo los problemas al PSOE para que lo resuelva. Pero usted no dice dónde es, simplemente le gustaría que la Iglesia tuviese más poder. Claro, de ninguno. De los que creen que la Iglesia tiene que tener más poder frente a la democracia. Sí, hombre, no hace falta decir ningún partido. Es que no hace yo no he dicho poder, lo ha dicho usted. Lo ha dicho usted, que parece que le molesta que la Iglesia Católica pueda atender a los menesterosos.
menesterosos. No me molesta nada, pero es lo que tiene la Iglesia Católica con el respaldo de los ciudadanos y con de los ciudadanos, sí, no con de sus los impuestos, políticos. Con sus impuestos, claro, señor mío. Porque por eso ponen la crucecita, por eso ponen la crucecita que en los colegios concertados nadie pregunta, ni en los colegios privados nadie pregunta. Lo único que os pido es que no habléis a la vez, porque los colegios concertados son un derecho de los padres. Pero que se está conculcando. Seamos un poco razonables. Yo ya sé que a alguna gente le gustaría que volviesen aquellos tiempos. Pero afortunadamente, siendo los tiempos malos, lo poco o mucho que hemos construido, lo hemos construido los demócratas. Lo hemos construido. ¿Está usted diciendo que yo no soy demócrata? No, yo digo. Es que parece que sí. Hablo plural porque yo sí lo soy. Y además me he comprometido durante. ¿Cuánto dijo Zapatero que estuvo comprometido con la política? Pues yo desde los 16 años llevo 30 aproximadamente. 30 años comprometido con mis ideas. Y yo estoy comprometido con la política desde que llevo 44 años cotizando, pagando mis impuestos para que atender las necesidades de los españoles. Ya, pero yo. Entonces tengo. 44 años de cotización. Sí, pero resulta que yo también cotizo, ¿eh? A ver, no, es que aquí los derechos de cada cual, todos tenemos derechos. Claro. Ahora, tenemos derechos todos, gracias a que en este país... Hábleme usted del artículo 16 de la Constitución Española. El derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Respaldado en el artículo 25 de la Constitución Española. Hablo del derecho a la educación. Si quiere le hablo del derecho a la educación, porque mire, tengo 2 hijos en edad escolar. Que van a un colegio público. Y le puedo decir lo que significa hoy el colegio público, como lo estoy viviendo yo, de cómo yo fui a un colegio público. Le puedo hablar del derecho a la educación y le puedo hablar de quienes hoy tienen oportunidades que en otros tiempos no tuvieron. Yo le puedo decir y eso, ¿sabe quién lo hizo? Los demócratas de este país. Joder. Los políticos, sí, claro. Pero no los políticos que están... la educación nació en el año 77 con la democracia. O sea, antes no había un instituto Jovellanos en Gijón. El derecho no a la educación. No había un instituto Aramo Noviedo, un Alfonso II Noviedo. O sea, los inventaron desde el año 77 los políticos. Hombre, no, que yo viví esa educación y no fue... Entonces, oiga, no empecemos. Que yo viví en esa educación donde se cantaba el cara al sol cuando uno llegaba a clase. No me venga con... Estoy hablando de derechos. Y ahora se canta la internacional. ¿Qué vamos a hacer? En los colegios públicos. Que les toque, ya está. O sea, en los colegios públicos se canta la internacional. Donde les toque. Donde los tengan que cantar. ¿Pero por qué habla entonces usted de cosas que desconoce absolutamente? Pero ¿cómo es esto de...? Yo no canto el cara al sol y más antiguo que usted. ¿Cuántos hijos dijo que tenía? 5. ¿Y a dónde van? A ver, ¿dónde van? En este momento ya están fuera de... en este momento. ¿Y dónde fueron? A donde su padre les pudo pagar. A su padre les pudo pagar, que eran colegios públicos. Eran concertados. Y ahí cantaba la internacional. Y ahí no cantaba la internacional. Bueno, pues fíjese, en los colegios públicos le voy a dar una noticia. Tampoco. Ni la internacional ni otras cosas. Ahí se defienden derechos. Eso sí, de los que usted puede pagar y de quienes no pueden pagarlos. Perdone, vuelvo a repetir lo mismo. El artículo 16 de la Constitución dice que el Estado es garante de los derechos de los padres a la educación. No es quien tiene que dar la educación. Con lo cual, a partir usted quiere que de ese momento, el Estado no garantice la educación a la gente. Tiene que garantizar el derecho de los padres a la educación. No, el derecho a la educación de toda la ciudadanía. A los hijos. Pero con lo cual, los padres tienen que tener derecho de los padres tienen que tener derecho de elección. Pero no tienen que tener derecho de elección. A mí, paguen usted, pongan usted mi cheque escolar en la mano y yo elegiré la educación que quiera para mis hijos. Pero no se escandaliza entonces cuando le escandaliza es usted cuando yo le digo que me tiene que dar. Vamos a ver, quiero decirte. Yo lo que le digo, a ver, usted me está diciendo que quiere un país que no garantice el derecho a la educación, que ya lo elegirá su padre, el padre de cada cual, el padre que tenga dinero, a la educación, no, y le he dicho que por favor, no habléis los dos le he dicho que quiero en aplicación de la Constitución española como padre tener derecho a la educación de mis hijos. A la que le quiera dar, a la que vaya de acuerdo con mi ideología. Sea esta. ¿Pero quién se lo ha quitado? ¿Quién se lo ha quitado? En el momento que me dicen. Usted ha ido a un colegio concertado, cosa que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir. Usted ha ido a un colegio concertado, cosa que no todo el mundo tiene. ¿Quién se la ha quitado a usted? El problema es que se la quiten a quienes no tienen esa posibilidad. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Perdón usted, no se la quitan a nadie. Usted mismo se contradice. No se la quitan a nadie, porque existe una educación en España, afortunadamente, para todos. Pero hay una educación que unos padres quieren de una forma y otros la quieren de la otra. Y como tienen derecho a ella y a elegir,
El gobierno lo que tiene que necesaria y obligatoriamente es dar las posibilidades de que los padres elijan. No, y dar distintas alternativas educativas para que los padres puedan elegir. El Estado garantiza la educación de todo el mundo. No mienta. Y aquel que quiera otra... es usted. Y aquel que quiere otra educación, como usted, por ejemplo, efectivamente puede tenerla. Nadie lo impide. Nadie lo impide. Usted lo ha tenido. Pero que la pague, es lo que está usted diciendo. Evidentemente. No, perdón. No, señor. Evidentemente, usted va a ir a un restaurante... Yo si no quiero una educación, si yo quiero un colegio en el que me den una educación que ideológicamente no está de acuerdo con la mía, no tengo por qué... La educación de los colegios públicos no tiene nada de ideológica. Por favor, perdón, no haga usted el ridículo. Dejémoslo ahí, no vamos a seguir en esto. No tiene nada de ideológica. Bueno, pregúnteselo al señor Ver, a ver si tiene algo de ideológica, y si lo tiene, ¿en qué términos? Por eso está cambiando la ley de educación. Ah, está cambiando la ley de educación por razones ideológicas. Y ustedes le están diciendo, y se están hartando de decir que está poniendo una ley educativa retrógrada y cargada de ideología. Lo están diciendo ustedes, en todos los partidos. Pero lo peor de eso no es eso. Desde el punto de vista de la calidad, la está volviendo a 40 años atrás. Sí, pues la calidad que hemos tenido hasta ahora, con un 45% de fracaso escolar, ya me contará usted cuál es. Con un 45% de fracaso escolar, dice usted. Y con 45%, oiga, y en los peores del mundo en el informe PISA. Pero eso es calidad educativa. ¿Usted ha leído el informe PISA o se lo ha contado el diario de turno? A ver, ¿usted ha leído el informe PISA o se lo ha contado el diario de turno? Lo he leído la parte que han publicado los Somos uno de los países peores en donde la educación es más igual, por ejemplo. ¿Y la igualdad soluciona el problema del fracaso escolar? En donde en algunas cosas... O sea, lo que queremos es medir por abajo. Vamos a igualar por abajo. Cuanto más fracasados tengamos, mejor es más iguales somos. Bueno, eso es lo que usted está diciendo. Es lo que usted me está diciendo. Ya sé que ustedes... No, yo lo que quiero es la excelencia. Quiero que los españoles sean los mejores del mundo. Usted quiere la excelencia para usted y los suyos. No, quiero la excelencia para todos. Para todos. Y la excelencia que me están ofreciendo hasta ahora es un 45% de fracaso escolar, un abandono en la secundaria del 33%. Coger ese dinero que damos a los colegios concertados y ponerlo a los públicos, ya verá cómo serían mejores. Ya vería cómo serían mejores. Por supuesto, con una mayor masificación, con un mayor problema. No hace falta, se pueden construir más colegios. Desgraciadamente, el dato que usted nos está dando es que el fracaso escolar en los colegios públicos es más del doble superior que el de los colegios concertados o privados. Eso es falso. No es falso. Vaya usted a las estadísticas y mire. No, a las estadísticas. Como usted decía antes, a las estadísticas reales sí. La pena es que, como decía usted antes, no sabía que iba a salir esto porque si no se las hubiera traído. Sí, hombre, las del INE. Para que usted me dijera que no. O sea, el INE mide... que íbamos a hablar de política, no imaginaba que íbamos a derivar hablando de educación, pero bueno, en fin, que se nos acaba el tiempo, es lo lamentable. Y hemos tenido, yo creo, un debate muy interesante, con opiniones para todos los gustos y cada uno que compre la que más le guste o la que más quiera, ¿no? Yo creo que a Manuel Ángel no solo no le hemos quitado la gripe, sino que ahora debe padecer lo que algunos podrían llamar el virus cinturón verde, ¿no? Porque causa daños que están en el interior y no a flor de piel, ¿no? El virus cinturón verde. Bueno, no, yo siento que la gripe haga estragos, pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Bueno, incluso a los concejales y a los políticos también les afecta la gripe. Incluso a nosotros también nos afecta. Manuel Ángel, muchas gracias. Igualmente, Ángel Mario. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, mañana con Antonio Checa y con Fernando Guerra. Les invitamos a un nuevo debate aquí en esta misma casa. Hasta mañana.